Queridos amigos, pero muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar nuevamente para meditar en la palabra de Dios, para tomar las instrucciones precisas que Dios quiere para nosotros, sobre todo para disfrutar de esa dirección maravillosa que solamente Él nos puede dar. Y en esta mañana, a través de los salmos, del Salmo 11, Salmo de David, disfrutando de cómo Dios quiere darnos pautas para aprender a vivir, para vivir confiados en Él, para vivir disfrutando del Señor. Muchas personas me dicen, Óscar, ¿cómo puedo yo evitar los problemas? Algunos incluso me afirman que desde que permitieron que el Señor Jesucristo llegara a sus corazones, pareciera que los problemas aumentaron. Definitivamente la vida cristiana no nos exime de problemas. La vida cristiana nos capacita para superarlos, para estar por encima de los problemas. La vida cristiana no nos hace gigantes, nos capacita para que nosotros seamos capaces de derribar los gigantes que se presentan en nuestra vida. Vamos a mirar entonces a la luz del Salmo 11 aquellas características especiales que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma la aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En el Salmo 11, David precisamente habla acerca de cómo podría él pensar en evadir un problema. ¿Cómo podríamos decirle a él que se salga de una situación que tiene que enfrentar? La fe es confianza en Dios y la comprobación de esa fe es las acciones que yo hago. En Hebreos 11 vemos cómo para cada definición de fe o para cada desarrollo de la fe de los protagonistas de Hebreos 11 hubo una acción, un verbo que determinaba esa fe, algo que demostraba cómo caminaban ellos. En el Salmo 11 el rey David afirma que su confianza está puesta en Dios. Entonces dice el Salmo 1, en el Señor yo he confiado. ¿Cómo pues decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo podríamos nosotros evitar los problemas? ¿Huyendo? ¿Cómo podríamos nosotros salir adelante de las situaciones que siempre le van a colocar ese saborcito especial a la vida, esa necesidad de arrodillarnos, de estar delante de Dios? La mayoría de las personas que han llegado al Señor Jesucristo vienen después de un proceso de haber pasado por situaciones difíciles. He conocido pocas personas que lleguen a Cristo diciendo, todo estaba muy bien y sencillamente llegué porque necesitaba acercarme a Dios para agradecerles. Puede que la haya y que usted sea una de ellas, pero la mayoría que yo conozco hemos llegado buscando a Dios y a Él en su orientación para rescatar el matrimonio, para poder aprender a ser padres, para dirigir una empresa, para encaminarnos para bien. Entonces David se pregunta en el Salmo 11, en el versículo 1, entonces ¿cómo le vamos a decir que escape al monte? No, tengo que ir a enfrentar las situaciones, tengo que ir a enfrentar las cosas, tengo que ir a ponerle el pecho al viento, tengo que ir a pedir perdón, tengo que ir a solucionar las cosas que se han complicado. Tengo que ir a hacer lo que es necesario. Porque dice el versículo 2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear
en oculto a los rectos de corazón. Y muchas veces tratando de huir lo que nos encontramos es con mayores adversidades. Muchas veces tratando de hacer las cosas que creemos que son correctas, terminamos haciendo cosas peores, haciendo un foso más profundo para sacar tierra y tapar un hueco. Y en ese foso profundo muchas veces caemos. Y por tratar de evadir una responsabilidad o una situación, se nos convierte en un problema mucho peor. Es más, dice que los enemigos, que incluso pueden estar alrededor de nuestra propia familia. Muchas veces los contradictores son los que están más cercanos a nosotros. Y no podemos huir o desbaratar la familia porque aparecen problemas. Y no podemos sencillamente decir, no vamos más con esta persona porque hubo dificultades que hasta el momento no se han podido solucionar. No puedo escapar al monte cual ave. Es más, dice el versículo 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si nosotros como hijos de Dios prescindimos de los principios espirituales, si nosotros como hijos de Dios decidimos decirle hasta luego en aquello en lo que hemos sido enseñados, fundamentados, en lo que se grabó en nuestro corazón, entonces, ¿qué hemos de hacer? El mismo rey David, en el Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces no puedo decir que voy a dejar a un lado los principios. En alguna ocasión, alguien conocido tuvo un problema familiar. Uno de sus familiares se metió en estos negocios ilícitos y muchos problemas. Y alguien me decía, Óscar, si a mi hermano le pasa algo, yo voy a dejar a un lado la palabra de Dios. Literalmente me decía, tiro la Biblia y voy a enfrentarme como otro hombre con esas personas, con sus mismas armas. Si nosotros dejamos los principios, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros dejamos los fundamentos, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué ha de hacer el justo? Los principios son elementos que fortalecen, que fundamentan la construcción de nuestras vidas. Los principios tienen que ser los pilares sobre los cuales se garantice la fortaleza de nuestras decisiones, sobre los cuales nosotros podamos decir que hay seguridad en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a emprender. Por supuesto, emprender, cambiar, encontrarnos con un proyecto nuevo siempre va a generar un poco de angustia, porque la incertidumbre, lo porvenir puede generar un poco de angustia. Pero qué tranquilidad cuando sabemos que lo que estamos haciendo es base a los fundamentos, que cuando los principios bíblicos que han sido enseñados en nuestro corazón son la garantía de nuestras decisiones. Por supuesto, está el nervio del riesgo, pero también la alegría de saber que estamos siendo llevados por el Señor. Y afirma el versículo 4, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esto es muy fácil relacionarlo como con un ejercicio militar. ¿Cuál es la mejor posición para resguardar una ciudad? ¿Cuál es la mejor posición militar para tener vigilancia sobre todo un campamento? La posición más alta. Pues déjeme decirle que me enseñaban a mí algunos hombres antiguos, de estos ancianos venerables, me decían, Óscar, arriba está el que para abajo ve. La mejor posición de todas la tiene Dios. Y así lo reconocía este hombre de guerra, David. El Señor está en la posición, llamémoslo así, del francotirador. Está en la posición más alta. Él tiene la mejor óptica. Él está viendo a todos, porque Él nos ve a todos. Entonces, si en la milicia el francotirador se ubica en el lugar alto para tener una mejor posición de ataque o de defensa, el mismo rey David, un hombre de guerra, ¿qué está diciendo?
que el Señor tiene los ojos desde arriba viéndonos a todos nosotros. Él sabe muy bien nuestras acciones, Él conoce muy bien nuestro corazón. Él entiende muy bien sobre qué está fundamentada nuestra vida y hacia dónde nos quiere llevar. Es más, dice el versículo 5 que Él nos prueba. El Señor prueba al justo. Y es que, por supuesto, el mejor oro al salir de la mina tiene que ser fundido para sacarle la escoria. El oro fino tiene que ser pasado por el fuego para poder que toda aquella suciedad que se vino pegando mientras estaba en la mina, en el río, salga, para poder que quede una joya preciosa. Muchos de nosotros estuvimos en minas, en ríos, como el oro, y en el tiempo que estuvimos en esas situaciones se adhirieron al corazón mucha escoria, mucha basurita, y que esa basurita le fue dando peso al oro, esa basurita le fue dando condiciones al oro. Es más, cuando está en bruto no es tan valioso como cuando ya ha sido refinado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted, y eso es lo que el rey David entendía en el Salmo 11. El Señor prueba al justo. Por supuesto, el Señor nos prueba para saber cómo estamos, para saber hasta dónde llega nuestra fe. Adán fue probado en su estado de inocencia no confirmada. Y cuando fue probado, en un ejercicio muy sencillo, una orden muy sencilla, no comas de ese árbol. Porque la orden no era difícil. Lo que fue difícil en el corazón de Adán fue sostenerse, y de su esposa Eva, en esa sencilla instrucción. El problema no son la complejidad de las leyes. El problema no es lo, abro comillas, difícil que pueda ser la vida. Lo complicado es que muchas veces tratamos de saltarnos los principios. Lo complicado es que muchas veces violentamos aquellos fundamentos que Dios ha instituido para nosotros. Pero dice Dios, el justo hay que probarlo, por supuesto que sí. Y vemos hombres de la Biblia que luego de haber sido pasados por la prueba, salieron hechos unos valientes, de aquellos que derriban gigantes. Vemos el caso de José, el penúltimo hijo de Jacob. Vemos el caso también de Josué, de Daniel, de Job, el Señor Jesucristo por excelencia. Dice Hebreos 11 que aun cuanto era hijo, tuvo que haber sido probado y por su sangre fue probado. Entonces, no podemos nosotros pensar que no van a llegar situaciones difíciles que van a probar cuál es nuestra fe, cuál es nuestro creer, nuestra acción de creer en Dios. Y termina diciendo el capítulo 11 de los Salmos, versículo 6, sobre los malos el Señor hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador. Esa será la porción de ellos. Y no solamente dificultades en esta vida, sino que también ese fuego y azufre abrasador también habla de una destinación eterna. No podemos olvidar que somos seres espirituales, que en este momento estamos atravesando un momento corporal. Pero vinimos de Dios y a Dios hemos de volver. Pero es necesario pasar por la prueba en la cual Dios nos coloca. Y qué bueno que usted y yo pudiéramos pasarla de la mano de Dios. Cómo me sorprende cuando el Señor, el Espíritu Santo, hablándole a los profetas, dice, y acuérdate cómo te hice pasar por ese desierto terrible y espantoso, lleno de serpientes, de aspides, de escorpiones. Pero también le recuerda, pero siempre estuvo allí la nube de sombra. Por supuesto que sí. Siempre estuvo allí la columna de fuego. Claro que sí. La nube de sombra que protegía del arduo calor. Y la columna de fuego que siempre estuvo allí proveyendo abrigo, proveyendo todo lo que necesitaba aún para espantar las fieras que pudieran presentarse eventualmente. Entonces, queridos amigos, no podemos decir simplemente que hemos pasado por dificultades solos. No. Porque el problema no es pasar por un desierto. El problema es que usted pase por un desierto sin haberse abastecido de la hidratación suficiente.
Y nuestra fuente de vida, nuestra fuente de agua viva es Cristo. Entonces, aunque hoy puede estar pasando por dificultades, por situaciones difíciles, no se olvide que allí está Dios. Pero si usted se olvida de los principios, si usted se olvida de los fundamentos, si usted se olvida de Cristo, entonces muy seguramente el atravesar las dificultades será como ese desierto terrible y espantoso. Y termina diciendo el Salmo 11, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Qué maravillosa es la palabra de Dios cuando nos enseña que definitivamente Dios está pendiente de aquellos que le buscan, que están con Él. De aquellos que deciden vivir para ver la gloria de Dios en sus vidas. Y dice que van a ver el rostro de Dios. También dice otra palabra, en otra parte de la palabra de Dios, que nadie ha visto a Dios. Y puede ser que no veamos el cara a cara de Dios, pero sí estamos viendo el respaldo de Dios. Por supuesto, una vida llena de milagros, una fe de milagros que se traduce en una vida extraordinaria, viendo la gloria de Dios, viendo que los imposibles se hacen realidad en el Señor, descubriendo que cada día nuestra mano se encuentra empeñada en ver los propósitos de Dios y la mano de Dios empeñada en respaldar los propósitos de sus hijos. Queridos amigos, el Salmo 11 es muy diciente. Recapitulando, el rey David dice: ¿cómo voy a aceptar yo la recomendación que huya? Tengo que enfrentar los problemas. ¿Cómo me voy a ir al monte? ¿Cómo voy a huir? No, antes, por el contrario, los fundamentos no se pueden perder. Los principios han sido establecidos y los principios de Dios dan claridad a nuestra existencia. Hace una comparación. El hombre bueno está siendo observado todos los hombres son observados por Dios. El hombre justo, justo no por sus obras de moral, no por sus conductas de moral, sino porque tiene la fe en Jesucristo y de Él espera su guía y respuesta. Entonces Dios, que desde la mejor posición, el cielo lo observa todo, está dando las indicaciones. Para el que no las quiere, desafortunadamente, una vida de calamidades, de tropiezos, de frustraciones. Pero para los que queremos, en nuestra inmensa cantidad de errores y de problemas, buscar la guía de Dios, pues entonces viendo allí la respuesta que cada día fundamenta nuestras vidas. Consecuencias para uno, beneficios para otros. Las consecuencias de dolor para aquellos que se alejan de Dios y de sus principios. Los beneficios de una vida de bendición, próspera y feliz para aquellos que buscan su rostro. Quiero invitarles, queridos amigos, a que iniciemos este día diciéndole a Dios que nosotros queremos vivir en esos fundamentos. No vamos a huir ni de la presencia de Dios y tampoco vamos a evadir o evitar tener que enfrentar aquellas situaciones que hoy piden pues nuestra presencia, que las resolvamos. Le voy a invitar a que hagamos juntos una oración y coloquemos este día en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padrecito del cielo, queremos darte muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa de acercarnos a ti. Reconocemos con todo nuestro corazón que eres tú el que vela por nosotros. Gracias, papá, por haber colocado en nuestra vida tus parámetros, tus enseñanzas. Gracias, bendito Dios, porque ¿cómo vamos a escapar al monte? Como si fuéramos aves. No, Señor, estamos aquí, bendito Dios, y tomados de tu mano para enfrentar aquellas situaciones que aunque son difíciles y adversas, tú, bendito Dios, con tu guía, con tu sabiduría, con tu instrucción, nos vas a llevar a resolver. Muchas gracias porque los fundamentos que has colocado en nuestro corazón son nuestra base firme, son el ancla de nuestra alma, Señor. Y por eso nos alegramos y por eso te bendecimos. Hoy, papacito mío, queremos rogar tu bendición, tu guía, pedirte que tú nos sigas capacitando, que tú nos sigas llevando de tu mano. Reconocemos que a ti necesitamos y que sin ti no podemos vivir. Por eso, bendito Dios, pedimos tu bendición para este día, para esta semana, Señor. Que tu mano de amor esté a favor de nosotros,
y que nos permitas cada día disfrutar de tu cuidado. Gracias porque la nube de sombra nunca se ha apartado de nosotros, porque la columna de fuego siempre ha estado allí. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos, y te damos muchísimas gracias, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Así, queridos amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa, pero recordándoles, como siempre, si usted quiere saber un poco más acerca de la teoterapia, pues estamos radicados en Bogotá, barrio Santa Isabel. Si desea comunicarse con nosotros para visitarnos en nuestra sede de la Cruzada Estudiantil de la Teoterapia en el barrio Santa Isabel de Bogotá, puede llamarnos al número telefónico 318-881-8328. Mi nombre es Óscar Trujillo. Un abrazo muy fuerte, Dios les bendiga y que pasen un día y una semana espectacular. Dios les bendiga.